Amén, gloria a Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes, amada iglesia. Es bueno verles en casa. Los niños ya están preparados, al igual que su maestra está preparada para los niños poder recibir la palabra de Dios y la maestra poderla impartir con la gracia de Dios también. De manera que los niños, ¿verdad?, pasan a su aula con su maestra y los adultos nos quedamos aquí para continuar estudiando la epístola que el apóstol Pablo escribiera a los hermanos creyentes en Roma. A los hermanos creyentes en Roma. De manera que, hermana Marlene, ¿nos puede ayudar con la proyección, por favor? Vamos a estar viendo Romanos capítulo 1, versículo 21 al 25. El título de este estudio bíblico de hoy es Las consecuencias de la rebeldía y la ingratitud humana. Las consecuencias de la rebeldía y la ingratitud humana. De manera que vamos a estar viendo esta poderosa porción de la palabra de Dios en cuanto a lo que la Biblia habla, en cuanto a lo que la Biblia dice, hermanos. Amén. Amén, hermano. Si ustedes han notado, cuando comenzamos a estudiar esta epístola, el apóstol Pablo comenzó con la introducción, ¿verdad?, de que él era apóstol de Jesucristo, siervo del Señor Jesucristo, y él comenzó a hablar acerca del Evangelio, de lo que es el Evangelio y las implicaciones del Evangelio. Luego ha comenzado a hablar acerca de la ira de Dios, lo cual estuvimos estudiando el domingo pasado. Amén. Amén. Y el día de hoy el apóstol Pablo va a hablar acerca de las consecuencias de la rebeldía y la ingratitud humana. Romanos 1, del 21 al 25. ¿Lo tenemos todos? Leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Oremos. Poderoso Padre, en el nombre de Cristo Jesús nos presentamos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, la incapacidad por nosotros mismos que tenemos para poder comprender tu palabra, y pidiéndote, oh Señor, de que sea tu Espíritu Santo abriendo los ojos del entendimiento para traer luz a nuestra mente y corazón, y así poder comprender, oh Señor, estas realidades espirituales que tú has dejado plasmadas, establecidas aquí para la edificación de cada uno de nosotros, oh Señor. Yo te pido, Padre, oh Dios, creador de los cielos y de la tierra, que en la medida en que nosotros nos exponemos a tu palabra, nosotros podamos comprenderla, atesorarla y querer vivirla, oh Señor, para poder tener vidas transformadas conforme al llamado celestial que tú nos has hecho, oh Señor, un llamado digno. Yo te pido, Padre, de que le des al expositor de tu palabra lo que necesita para poderse presentar siempre delante de ti como un obrero aprobado delante de ti, que usa bien la palabra de verdad, que no tenga nada de qué avergonzarse. Padre, ayúdanos siempre a traer honra y gloria a tu nombre, que es sobre todo nombre. Ayúdanos a siempre ser agradecidos. Ayúdanos a apartarnos completamente del pecado, y ayúdanos a poder siempre, oh Señor, estar preparados para toda buena obra, para la exaltación de tu nombre, que es sobre todo nombre. En Cristo Jesús, en la acción de gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Las consecuencias de la rebeldía y la ingratitud humana es el título del estudio bíblico del día de hoy. Hay una revelación general que Dios ha dado por medio de su naturaleza
donde Él se ha dado a conocer. Lo estuvimos viendo el domingo pasado acerca de que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, hermanos, por medio de todo lo creado. Y se estuvo hablando de que el hombre no tiene excusa, que el hombre no puede decir que no existe Dios, sino que Él mismo se ha dado a conocer, y a la misma vez que se ha dado a conocer por medio de la revelación general, se ha dado a conocer por medio de la conciencia también, hermanos, porque Dios en su diseño perfecto, cuando creó al hombre a imagen y semejanza de Él, puso en Él una conciencia también que testificara de que hay un Dios todopoderoso. Ahora, para ser salvo, con esa revelación, ninguna persona puede venir a ser salva. Amén. Dios se ha dado a conocer en su revelación general por medio de la naturaleza, sí, pero nadie puede ser salvo solamente conociendo esa revelación general de Dios. Se es salvo conociendo exclusivamente de Cristo Jesús y reconociendo a Jesucristo como su Señor y como su suficiente Salvador personal, y depositando toda su fe, su confianza en Él. Amén. Eso es muy importante aclararlo, eso es muy importante decirlo. Si alguien se ha de salvar, solamente se ha de salvar por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús como su Señor y como su suficiente Salvador personal. De manera que aquí el apóstol Pablo está presentando un argumento especialmente o específicamente para los gentiles, porque el capítulo 1 va dirigido especialmente a los gentiles, el capítulo 2 de Romanos a los judíos, el capítulo 3 tanto a gentiles como a judíos. Y él comienza aquí a decir: pues habiendo conocido a Dios, por lo que ya explicamos, por la revelación general de Dios que Él se ha dado a conocer por medio de su naturaleza, por medio de todo lo creado, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué fue lo que hizo el hombre? No le glorificaron como a Dios. ¿Y qué más? Ni le dieron gracias. Y ahí está, hermano, la razón del por qué titulé el estudio bíblico de esta mañana: las consecuencias de la rebeldía y la ingratitud humana. Esos son dos puntos principales que vamos a estar viendo. El que no le glorificaron a Dios, no le dieron gracias a Dios, y el resultado de no haber hecho eso, hermanos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, hay una rebelión hacia Dios de parte del hombre. Y yo quiero decirles a ustedes de que es peligroso el no darle la honra o la gloria a Dios, la honra y la gloria debida que Él demanda. Vamos a ver un ejemplo en el Nuevo Testamento, donde el rey Herodes no le dio la gloria a Dios. Y vean ustedes lo que pasó. En Hechos capítulo 12, versículo 21 al 23, se habla acerca de que Herodes estaba hablando ante la multitud, y la multitud decía: voz de un Dios, como que fuera Dios que estuviera hablando. Y en vez que Herodes dijera de que él no era Dios, él seguía alardeando y seguía hablando, y como no le dio la gloria a Dios, Dios le envió un juicio isofacto inmediatamente a él, para que él fuera comido por los gusanos, hermanos. No así Pablo y Bernabé, cuando fueron a Listra, y los hombres decían: hombres en semejanza, dioses en semejanza de hombres han descendido hacia nosotros. ¿Y qué fue lo que pasó? Querían adorarle, querían traerles toros, querían traerle guirnaldas, pero Pablo y Bernabé comenzaron a romper o a rasgar sus vestiduras y les dijeron a todos ellos de que ellos eran hombres normales, comunes, así como ellos también, y no permitieron recibir gloria ni honra, para que ustedes se den cuenta. Vean lo que dice Hechos capítulo 12, versículo 21 y 23, porque hermanos, si algo Dios ha establecido en su palabra es que Él no comparte, no le va a dar su gloria a nadie, hermanos. Oigan lo que dice Hechos 12, 21 al 23. Y un día señalado, Herodes
vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Les comenzó a hablar especialmente, quiere decir arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, ¿qué fue lo que sucedió? Un ángel del Señor le hirió. Ahora, ahí dice el motivo, la razón, la causa del por qué el ángel de Dios hirió a Herodes. ¿Por qué razón fue? Por cuanto no dio la gloria a Dios. Exacto. Por cuanto no dio la gloria a Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Y expiró comido de gusanos. Hermano, si algo puede traer orgullo, soberbia al corazón del hombre, es la vanagloria. Porque en la vanagloria existe una ceguera espiritual donde uno se está atribuyendo a sí mismo méritos como que fueran personalmente de ellos y no le está atribuyendo verdaderamente la honra y la gloria a Dios, porque Dios es el que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. ¿Para qué? Para darse a conocer, y en la medida en que Dios se da a conocer, Dios quiere ser glorificado Él, no quiere que el hombre se glorifique a sí mismo. Si Dios nos ha dado dones a nosotros, si Dios nos ha dado talentos a nosotros, no es para que nosotros nos vanagloriemos, nos autoexaltemos, nosotros nos creamos autoindependientes o autosuficientes, sino que todo eso es para decir que es la gracia de Dios en nuestras vidas, hermanos. Amén. Es lo que el apóstol Pablo hacía cuando él estaba ministrando, cuando él predicaba. No es que sea yo el que hace las cosas, sino que es la gracia de Dios en mi vida. Él es el que me da las fuerzas, Él es el que me da la sabiduría, Él es el que me da el valor, Él es que por su gracia y su gran amor me permite estar sirviendo, y para mí eso es un gran privilegio, porque yo sé que yo tengo a un amo a quien le sirvo, porque yo soy esclavo de Él y yo le pertenezco a Él. Toda mi vida, todo mi ser, todo mi corazón, mi alma es solamente de Él, y todo lo que yo puedo llegar a hacer, todo lo bueno, es por la gracia de Él. Amén. Debemos de comenzar a reconocer la importancia de darle gracias a Dios, hermano. Dice su palabra de que nuevas son cada mañana sus misericordias. Ahí estamos reconociendo que Él nos permite estar vivos, Él nos permite respirar, que Él nos permite, hermanos, que nosotros continuemos cada día en sus caminos conforme a su voluntad, y eso le va a traer más bendición a su vida. En la medida en que usted y yo estemos glorificando a Dios, Dios más va a bendecir nuestras vidas. Dios más va a querer, va a desear transformarnos a usted y a mí a la semejanza misma de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que Cristo Jesús es el primogénito de muchos hermanos. En otras palabras, Dios quiere ver en todos nosotros la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús siempre le ha traído gloria al Padre y quiere que todos nosotros también le traigamos gloria al Padre. Amén. Esto es muy, muy importante reconocerlo, hermanos. Ya vimos aquí el peligro cuando una persona se autoexalta, cuando una persona puede decir de que ella oró por alguien y que por eso esa persona se sanó. No, discúlpenme, nunca una persona se va a orar porque una persona ore por alguien, hermano. Sana porque Dios hace la obra en esa persona, hermano. No somos nosotros los que hacemos la obra de sanidad. La obra de sanidad la hace ¿quién? Somos llamados a orar unos por otros, sí, para que sean sanados también, sí, pero la sanación la hace Dios, los milagros los hace Dios, las obras las hace Dios. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios, hermanos. Amén. No era la sombra de Pedro la que sanaba, hermano, era Dios mismo. Es Dios, toda la honra y la gloria es solamente de Dios, hermanos. Fíjense de que cuando los 4 seres vivientes están alrededor del trono adorando a Dios, cantándole y sirviéndole, hermanos, juntamente con ellos vienen los 24 ancianos. Y en Apocalipsis capítulo 11, todos ellos vienen a postrarse ante Dios. Y miren lo que dicen, miren lo que hacen.
porque eso es lo que Dios quiere. Señor, digno eres. ¿Qué significa la palabra digno? Eres merecedor. Tú mereces. Por tu amor, por tu poder, por tu majestad, por tu santidad, por tu carácter, por todo tu ser, por tu naturaleza misma, quien tú eres. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué razón? Porque tú creaste todas las cosas. Y vemos en Romanos cómo es que dice, ¿verdad? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Dios, habiéndose dado a conocer por medio de su naturaleza, por medio de la creación, no lo glorificaron. Y aquí dice que le están glorificando porque tú creaste todas las cosas. Hay un reconocimiento absoluto de que todo lo creado, todo lo que hay, los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en él existe, es por la mano poderosa de Dios, es por el poder de su palabra, porque Dios dijo y las cosas fueron, porque basta a que Dios diga para que las cosas sucedan, hermanos. Él llama a las cosas que no son como si fueran, porque Él tiene el poder para realizarlas conforme a su voluntad, y es en ese Dios vivo que nosotros confiamos, es a ese Dios vivo que nosotros le servimos, es de Él quien dependemos, hermanos, porque Él mismo dijo: separados de mí, nada podréis hacer. El verdadero creyente confía en Dios de todo su corazón, le ama, le sirve incondicionalmente y se da cuenta de lo que dice ahí en Apocalipsis: y por tu voluntad existen y fueron creadas. Saben que también Apocalipsis 14, versículos 6 al 7, habla de que hay un ángel que tenía el evangelio eterno. Porque miren, hermanos, en Apocalipsis se habla de 144,000 judíos que van a andar evangelizando. Se habla acerca de los 2 olivos que van a andar evangelizando. Se habla acerca de este ángel que tenía el evangelio eterno, que también va a andar evangelizando. ¿Por qué? Porque aunque existan los juicios de Dios, Dios siempre va a mandar palabra para que muchos se conviertan, y les va a mandar en esos tiempos, aún en el tiempo de juicio, a que le den la gloria a Dios. Vaya conmigo a Apocalipsis 14, versículos 6 al 7. Dice: vi volar, este es Juan, hermanos, a quien se le presentó un ángel, ¿verdad? Una revelación en la isla de Patmos acerca de todas las cosas que iban a venir. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, 2 puntos: temed a Dios. ¿Y qué más? Teman a Dios y denle gloria. Hay que tener temor de Dios, hay que darle gloria a Dios. Teman a Dios, temed a Dios y darle gloria. ¿Por qué hay que temerle a Dios y hay que darle gloria? Porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo. Otra vez habla de la creación, hermano. Romanos habla de la creación, como lo vimos. Apocalipsis también: aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes. Ahora, y las fuentes de las aguas, así es. Ahora, ¿cómo Dios no se va a irar contra todas aquellas personas que le niegan, que no le reconocen a Él como el Dios soberano, el Dios creador de los cielos y de la tierra? Saben que el apóstol Pablo dice la palabra de Dios que mientras él iba entrando a Atenas, iba viendo muchos altares y a muchos dioses que habían levantado, porque esa ciudad de Atenas era altamente idolátrica, eran idólatras todos ahí, hermano. Y se habían levantado un altar también que decía una inscripción: al Dios no conocido, o al Dios desconocido. Y viene Pablo y les dice: a ese Dios que ustedes no conocen, que es muy desconocido para ustedes, de ese Dios yo les vengo a hablar. Y comenzó a hablarles acerca de la creación, de lo que Dios había creado. Pero ellos lo interrumpieron y no lo quisieron escuchar. ¿Por qué? Porque habían formado muchos ídolos en sus corazones, en sus mentes, y no querían conocer al único y verdadero Dios que les podía traer y les puede traer salvación.
Por eso, hermanos, Dios dice en Juan 3:36 que los que creen en el Hijo tienen vida eterna, pero que los que rehúsan creer en Cristo Jesús no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos. No es de gusto que Dios se ira. La justicia de Dios es la aplicación, hermanos, de su ira. Él llega y Él pone todos esos juicios porque las personas no le honran, no le glorifican. Y miren este mandamiento que nosotros tenemos en 1 Corintios capítulo 10 versículo 31. El apóstol Pablo, bajo inspiración del Espíritu Santo, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa. ¿Qué podría poner usted ahí o hacéis otra cosa? ¿Qué podría usted poner ahí? ¿O qué piensa que el apóstol Pablo se refiere cuando dice o hacéis otra cosa? ¿Qué podría usted decir? Si usted trabaja, si usted compra, si usted vende, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Si yo soy un esposo, si yo soy un padre, si yo soy un hijo, si yo soy, ¿qué más? Un patrón, así es. Si yo soy un empleado, si yo, todo lo que yo venga a hacer tiene que ser para la gloria. Exacto, cualquier cosa, todo. Y las cosas que vengamos a hacer tiene que ser todo para la gloria de Dios. Si yo pago impuestos, eso tiene que ser para la gloria de Dios. Si yo llego a comprar al mercado, si yo llego a vender algún producto, si cualquier cosa que yo haga, tiene que ser para la gloria de Dios, hermano. Por lo tanto, en esas actividades no tiene que ir nada ilícito, no tiene que ir buscándose la vanagloria, las propias cosas para uno mismo, sino rendirle toda la honra y la gloria a Dios, hermanos. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Si yo predico, que sea para la gloria de Dios. Si yo sirvo, que sea para la gloria de Dios. Si yo aconsejo, si yo exhorto, que sea todo para la gloria de Dios, hermanos. Eso es maravilloso saberlo. Y vamos a ver también el otro punto donde dice que no le dieron gracias. Hasta ahí ya vimos, ¿verdad? Lo que sucede cuando no se le da la gloria a Dios y lo que sucede cuando se le da la gloria a Dios, hermanos. Y el mandamiento que Dios nos ha dado a siempre hacer todo para la gloria de Dios. Fíjense que acerca de que también no le dieron gracias, como dice aquí en Romanos 1, la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3, capítulo 2 en adelante, pero solo vamos a leer 2 de Timoteo 3, versículo 2. Desde el versículo 2 en adelante continúa una lista larga de todos los hombres impíos, aborrecedores de Dios, amadores de sí mismos, vanagloriosos. Fíjese de que la ingratitud, porque aquí estamos hablando acerca de los que no le dieron gloria a Dios y de los que son ingratos, que no le dieron gracias también a Dios, ni le dieron gracias, dice aquí en el versículo 21. Aquí aparece los que no le dan gracias también a Dios, que es un gran peligro, hermanos. Oigan cómo dice: porque habrá hombres amadores de ¿qué? Hombres amadores de sí mismos, hombres narcisistas que se aman exageradamente a sí mismos. O porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros o ávaros, ¿qué más? Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ¿qué más? Desobedientes a los padres. Y después, ¿qué dice? Ingratos. ¿Qué significa que alguien sea ingrato? Que no es agradecido, ¿verdad? En esa lista se habla de hombres que tienen el corazón y la mente entenebrecida. ¿Saben? El pecado nubla la mente, el pecado embrutece, el pecado atonta. ¿Cuántos de ustedes lo sabían? ¿Por qué piensa usted que el pecado embrutece o atonta? Porque el pecado le cambia una perspectiva a usted acerca de quién es Dios y acerca de quién es usted. Acerca de quién es Dios lo toma de menos el pecado, porque es una rebelión contra Él, es una transgresión contra su mandamiento. Y acerca de usted lo autoexalta para que usted sea visto.
Y es por eso que existe una rebelión contra Dios y viene la ingratitud. No es agradecido para con Dios, hermano. No darle las gracias ahora a Dios es de una persona que en su corazón existe la vanagloria, existe el razonamiento entenebrecido. ¿Por qué razón? Porque piensa que las cosas que él tiene es porque él se las merece, es porque él se ha sacrificado para tenerlas, es porque él ha hecho esto o aquello para recibirlo. Pero no, saben de que el trabajo que nosotros tenemos, ¿quién lo ha dado? Sea un trabajo propio o que trabajemos para alguien más, estemos en alguna oficina, eso es Dios que lo ha hecho, no nosotros mismos, hermano. Para que usted se levante y tenga fuerza para desarrollar ese trabajo, ¿quién le da las fuerzas a usted? Es Dios. ¿Quién le da la salud? ¿Quién le da la sabiduría? Todo es de Dios, hermano. Por lo tanto, hay que ser agradecidos. Eso es lo que Él más quiere, hermanos. Cuando una persona no le da gracias a Dios, está quebrantando los mandamientos de Dios también. Usted podrá decir, pero es que en los 10 mandamientos no dice dale gracias a Dios, así como dice, da honra a tu padre y a tu madre. Es que, hermanos, saben de que la Biblia habla de muchos mandamientos prescritos a lo largo de la palabra de Dios. Los 10 mandamientos son la ley moral de Dios. Pero miren cómo es que dice la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses 5:18, hablando del agradecimiento. Dice, ¿dad qué? Dad gracias en todo. ¿Por qué razón? Porque esta es ¿qué? Es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dar gracias en todo. Padre, gracias te doy por los alimentos. Te doy por la vida, por la salud. Yo te doy gracias por la situación en la que yo me encuentro. Yo te doy gracias, Padre, porque tú has permitido que yo esté donde estoy, porque tú tienes propósitos de bien para mi vida. Solamente enséñame a confiar y a depender de ti, oh bendito Dios. Eso es muy maravilloso hacerlo, hermano. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para que nosotros en Cristo Jesús. Eso es maravilloso. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo ¿en quién? ¿En el nombre de quién? En el nombre del Señor Jesús. ¿Dando gracias a quién? Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, le demos gracias a Dios, hermano, porque Dios se deleita en aquellos que verdaderamente le agradecen. ¿Saben? Entre más agradecidos somos, menos nos quejamos. Entre más vemos la bondad de Dios, el amor de Dios, la fidelidad de Dios, menos nosotros venimos a preocuparnos, menos nosotros venimos a cuestionar a Dios. Hermanos, seamos agradecidos con lo que tenemos. El apóstol Pablo decía, sé vivir en abundancia y en escasez. ¿Verdad? ¿Saben? Una persona inconforme siempre quiere más y no le da gracias a Dios por lo que tiene. Por ejemplo, si yo ando añorando, anhelando, deseando muchos carros del año, un ejemplo, hermano, por ilustrárselo, muchos carros del año que yo quiero tener, los mejores vehículos, los más caros, esto, aquello y lo otro, y no le doy gracias a Dios por el carrito o por el carro que me ha permitido tener, o por la bicicleta o por la motocicleta que me ha permitido tener, entonces voy a vivir siempre insatisfecho. Pero si yo le doy gracias a Dios, Padre, gracias por la bicicleta que me ha permitido tener, por la motocicleta, por el vehículo que tengo, y aún así, si no tengo nada de eso, gracias por los pies que me has permitido tener, Señor. Amén. Porque tú me permites caminar. Saben que había una ilustración donde un hombre quería llegar a comprar un par de zapatos caros y él se sentía mal porque él no tenía para comprarlos, y de repente Dios le mostró a este hombre, mientras iba caminando, a un hombre que no tenía pies, no tenía piernas,
Y se quedó pensando, y yo deseando comprar aquellos par de zapatos tan caros, y él aquí no tiene piernas, no tiene pies donde poner algún par de zapatos. Hermanos, debemos de ser siempre agradecidos con Dios por todo lo que tenemos, hermanos. Eso es muy maravilloso. Por eso es que Pablo decía, he aprendido a vivir humildemente, he aprendido a vivir en abundancia con escasez. Por todo y para todo estoy preparado. El hombre que más quiere, es el que menos tiene, porque siempre está deseando más y más y más. No estoy hablando de vivir una vida que sea conformista, sino estoy hablando de una vida a que usted le dé gracias a Dios por lo que tiene, hermano, porque lo que Dios te ha concedido. Eso es maravilloso, eso trae gloria a Dios, hermano. Miren lo que dice aquí. Y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre. Ahora, la consecuencia, hermanos, de no glorificar a Dios y no darle gracias a Dios, en el versículo 22 de Romanos 1 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Por qué razón? Porque en ellos, como parte del juicio de Dios, llegó una sabiduría diabólica. La que habla Santiago 3, del 14 al 16, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de ¿dónde? De lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Profesando ser sabios, se hicieron necios por la sabiduría diabólica que había en ellos. Y al tener esa sabiduría diabólica, miren lo que vienen a hacer en Romanos 1:23. Romanos capítulo 1, versículo 23 dice, y cambiaron, ¿qué cosa? La gloria del Dios incorruptible. ¿En semejanza de quién? En semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué fue lo que hicieron ellos entonces, hermano? Ellos cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombres corruptibles. En otras palabras, los hombres vinieron a pensar muchos en que otros hombres eran dioses y comenzaron a levantar estatuas. Tanto así que se acuerdan, ¿cuánto conocieron la historia de Nabucodonosor? Él levantó una estatua de 27 metros de alto, hermano, y pidió a que todo el mundo le adorara, pero Sadrach, Mesach y Abednego no adoraron esa estatua. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? Así es, ¿saben? Ahí estaba ya la idolatría, en quererse hacer como que el hombre es Dios, hermano. Pero miren cómo vino Dios a castigar a Nabucodonosor. Lo hizo comer, ¿qué? Exacto, lo hizo venir a comer monte. ¿Por qué? Por todo lo malo que vino a hacer, por haber cambiado la imagen del Dios corruptible. ¿Saben de que el hombre también cree que las aves son dioses? Que los cuadrúpedos, los que tienen 4 patas, también son dioses. Ya les expliqué cómo, ¿verdad? Lastimosamente en el hinduismo muchas personas piensan de que las vacas pueden ser Dios, y las personas vienen a alimentar, a darle agua a las vacas que piensan que es Dios, hermano. Es algo irracional, algo completamente descabellado, ilógico, ¿verdad? Y también de reptiles, vienen a pensar que pueden ser dioses, hermano. Los reptiles ya saben quiénes son, ¿verdad? Son todos los animales que se arrastran en el suelo, así es. Así que, hermanos, por eso se encendió la ira de Dios. Y por esa razón, miren lo que Dios hace, la consecuencia, porque estamos hablando acerca de la consecuencia, hermano, de no glorificar a Dios ni agradecer a Dios. Romanos 1:24. Por lo cual, por esa razón, también Dios los entregó ¿a dónde? A la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahora vamos entrando mucho más profundo aquí, hermanos, y aquí se necesita mucha sabiduría de parte de Dios. Fíjense, no existe nada peor que usted esté anhelando hacer lo que usted quiere hacer conforme a los deseos de la carne, y que Dios lo deje entonces hacer lo que usted quiera hacer, lo entregue a sus pasiones, a sus deseos. Por ejemplo, Alex Campos, tú estás casado y tú sientes en tu corazón el deseo de ir a pecar y acostarte con otra mujer, de adulterar, de fornicar. Si tú estás insistiendo en eso y yo no te pongo freno,
Te dejo que hagas lo que querrás hacer. ¿Te quieres ir a deleitar, a revolcar en tu pecado? Anda. Las consecuencias te van a llegar. Uno elige el pecado. Dios decide las consecuencias y el tiempo de esas consecuencias en la persona. Amén, hermanos. Tú quieres ir a robar. Tú quieres más dinero y quieres hacer algo ilícito. Tú quieres vivir en fornicación, en adulterio. Tú quieres estar levantando falso testimonio en contra de tu prójimo. Tú quieres estar haciendo todo lo malo. Lo haces. De momento no te viene la consecuencia. Espera el tiempo de Dios. El hecho que hagas lo malo hoy no significa que hoy mismo te va a venir la consecuencia de tu pecado. Dios decide en qué tiempo va a venir las consecuencias. Que llegan, hermanos. Solamente hay que esperar la prueba del tiempo. Puede ser dentro de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Dios sabe en qué tiempo va a ser. Porque de Dios nadie se burla. Oiga cómo dice aquí. Por lo cual Dios los entregó. Dios los entregó. Ustedes quieren hacer lo malo. Está bien, yo los entrego a lo que ustedes quieren hacer. Israel le decía a Samuel que ya no querían tener a Dios como su Dios, su rey. Danos un rey como los demás pueblos paganos. No te han desechado a ti, le dijo Dios, me han desechado a mí. Le voy a dar a Saúl. Saúl fue rey en Israel como parte de juicio para toda esa nación. No fue de bendición. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿Saben? Que antes que usted peque, primero hay una concupiscencia en su corazón. Antes del pecado, hay una maquinación en la mente y en el corazón, un deseo correspondiente a la voluntad de la carne que lo lleva a usted a pecar. Ninguna persona puede decir, yo no sabía que estaba haciendo eso malo. Yo no sabía, no. La persona peca porque le gusta pecar, porque ama el pecado, quiere pecar. Primero lo piensa, lo prepara, lo planifica en su mente y en su corazón. Después va actuando hasta que se consuma el pecado. Oiga cómo dice Santiago 1, 13 al 15. Y esto es para que vean que no es invento mío, sino que Dios dice que la concupiscencia es el inicio del pecado, el mal pensamiento que usted tiene en su mente y en su corazón. Por eso la Biblia nos advierte y nos dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Muchos dicen, confía en tu corazón. No, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Usted confíe solo en la palabra de Dios. Amén. Santiago 1, 13 a 15 dice, cuando alguno es tentado, llega la tentación, hermanos, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal. El único tentador se llama Satanás. ¿Y qué es una tentación? Querer, como quien dice, Satanás o cualquier persona influenciada por Satanás se le presenta a usted para que usted venga a hacer algo que a usted le gusta, pero que a usted eso que le gusta no es conforme a la voluntad de Dios y quiere hacerlo. Ahí entonces eso es una tentación y cuando lo hace ya se convierte en pecado. Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó, dice la Biblia. Amén. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado. Oiga aquí cómo va comenzando la cosa, hermano, acerca del pecado. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Solo Dios sabe qué es lo que hay en su corazón. Si la tendencia suya es hacia el sexo, hacia el dinero, hacia estar traficando, hacia estar diciendo malas palabras. Dios conoce eso en su corazón. Dios lo sabe y dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ¿qué da a luz? Da a luz el pecado, así es. Y el pecado siendo consumado da a la luz la muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Se da cuenta cómo Dios es tan claro acerca de lo que habla? Y ojo, esto es muy importante. A usted nunca le va a venir una tentación que usted no esté teniendo en su mente o en su corazón presente algo que usted quiera, algo que usted anhele. Como por ejemplo, yo quiero tener alguna cosa
alguna ropa, algunos zapatos, algún reloj, cualquier cosa material, digámoslo así. Puede ser comida, puede ser bebida. ¿Peco yo para obtener eso? Pregúntese usted. ¿Ha pecado usted para obtener eso que usted quiere? Porque si usted ha pecado para obtener eso que usted quiere, usted está en rebelión para con Dios, porque no lo ha obtenido legítimamente, sino fuera de la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta qué tan práctico puede ser esto? Y cómo nosotros podemos analizar las cosas y podemos decir, no, es que yo soy bien astuto, es que yo me las puedo todas, es que yo hago esto, yo hago aquello. Pero si pecaste para obtenerlo, eso no trae bendición de Dios, aunque a ti te parezca que sí. Miren, hermanos, yo por eso les dije, esto va creciendo mucho más en profundidad el conocimiento de la Biblia. Al Dios quitar el freno en nosotros, nos volvemos esclavos de las pasiones, hermanos. Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras qué? ¿No es de vuestras pasiones? ¿Cuál es su pasión? Yo le pregunto a usted, ¿cuáles son sus pasiones, hermano? Desordenadas. Lo que estuvimos estudiando también el domingo pasado, que hay pasiones desordenadas. Y pueden ser muchas, no solamente uno. Algunos solamente piensan sobre el sexo, sobre el dinero, sobre el poder. No, hermanos, hay una gran lista que podemos recorrer sobre todo esto. Miren, no es de vuestras pasiones las cuales combaten. ¿A dónde? En vuestros miembros, adentro. Por eso Pablo dice que seamos llenos del Espíritu Santo, que las obras de la carne no participemos de las obras infructuosas de la carne, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Nuestra alma ha sido redimida, nuestro cuerpo no. Estamos en un mundo caído, en un cuerpo caído pecaminoso, pero que no tenemos que permitir que esas pasiones crezcan en nuestra vida, sino que prevalezcan las cosas de Dios en nosotros, hermanos. Miren, por eso Pablo dice en Romanos 6, del 12 al 13. ¿Qué dice Pablo en Romanos 6, del 12 al 13? No reine, pues, ¿qué cosa? El pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis ¿en qué? En sus concupiscencias. ¿Se dieron cuenta? ¿Cuál es el origen del pecado? La concupiscencia. Así es. Ni tampoco presentéis vuestros miembros ¿a qué? Al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que, esto es lo que debemos de hacer, vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Santificándonos por medio de la palabra de Dios. Juan 17:17, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Obedeciendo la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios, conociendo a Dios, enriqueciéndonos de la presencia gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en nuestra vida, diciéndole no al pecado, no a la tentación, no a las concupiscencias que están en nuestros corazones. Dios es omnisciente y Dios te está viendo todos los días de tu vida, a cada segundo, lo malo que estás haciendo, lo malo que estás diciendo, lo malo que estás viviendo. Va a llegar un día en que le vas a tener que rendir cuenta a Dios, y en ese día dice la palabra de Dios que todos aquellos que vivieron en pecado, amaron más el pecado, se deleitaron en sus pecados, no quisieron creer en Cristo Jesús como su Señor y su suficiente Salvador, y no quisieron vivir en santidad, van a ir y van a ser lanzados al lago de fuego por toda la eternidad. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes quieren ir ahí? Nadie. Comiencen a vivir una vida de santidad, comiencen a obedecer los mandamientos de Dios, pero primero crean de todo su corazón en Jesucristo como su Señor y su suficiente Salvador personal, porque es así como todos sus pecados van a ser perdonados y va a existir una transformación de vida. Pablo está hablando de la condición del hombre incrédulo, caído. De él está hablando, las cosas que le vienen, las cosas que hace. Por eso es que mira, hermano, versículo 25, y con esto terminamos. Ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué? Por la mentira. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Dónde comenzó eso? Hermana Wendy de Campo, ¿dónde se comenzó a dar que cambiaron la verdad de Dios por la mentira? ¿En qué parte de la palabra de Dios? En Génesis, capítulo. ¿Quién comenzó a cambiar la verdad de Dios por la mentira? Adán y Eva. Exacto.
Cambiaron la verdad de Dios. No quisieron escuchar a Dios, quisieron escuchar a Satanás. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a quienes, a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Resultado de haber cambiado esa verdad por la mentira: murió espiritualmente Adán y Eva. Tuvieron muerte espiritual. No solamente ellos, ¿quiénes? Toda la raza humana, todos los descendientes de Adán han pecado. Pero para eso apareció Cristo Jesús, hermanos, para venir a dar vida y salvación, hermanos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por un hombre entró el pecado al mundo. ¿Y qué dice después? Así es, pero por otro hombre, por Cristo Jesús vino la salvación, vino la justificación. Por eso se hace el llamado de creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y suficiente Salvador personal, que nos puede librar de todo eso. Hermanos, gracias sean dadas a Dios que nos ha dado a su Hijo amado Jesucristo para ser salvo. Gracias sean dadas a Dios que nos da la sabiduría y la luz de su Espíritu para poder comprender su palabra. Es importante, a mí, si algo me gusta mucho, por la gracia de Dios, hermanos, es estudiar la Biblia, vivir la Biblia, proclamar la Biblia, llevar a las personas a reflexionar, a meditar sobre su estilo de vida, que la persona tenga un encuentro con Dios en la medida que escucha la palabra de Dios y reflexione y diga: yo ya no quiero seguir pecando, yo ya no quiero seguir haciendo lo malo delante de Dios. Debe de tener un temor a Dios y venir en fe y arrepentimiento a los pies de Cristo, porque Él no resiste a un corazón contrito y humillado. ¿Cuántos estamos dispuestos a seguir a Cristo? A renunciar a nosotros mismos, a nuestro yo. Se requiere de eso, hermano, para poder nosotros tener completamente rendida nuestra voluntad al señorío de Cristo, y que Cristo Jesús, hermano, nos transforme. Por eso es que se da un estudio bíblico, para que usted vaya creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, y que así usted pueda ser transformado a la imagen de Cristo. Dios quiere que usted conozca de Él a profundidad. Dios quiere que usted se arrepienta de todo su pecado, que usted y yo nos arrepintamos de todo nuestro pecado y que comencemos una nueva vida en Cristo Jesús. Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todas las personas procedan al arrepentimiento. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Crea en Cristo Jesús como su Señor y su suficiente Salvador personal. Y al creer, usted ya no va a continuar deleitándose en el pecado, sino que deleitándose en la santidad, en las cosas de Dios, hermanos. Y le va a dar gracias a Dios por toda la eternidad, porque Él va a haber cambiado su vida, su corazón, su mente. Y al hacer eso, su familia, sus hijos van a poder ver la imagen de Cristo en usted, y también van a querer ser como usted, porque nuestros hijos nos imitan. ¿Sabían eso usted? Es tiempo de enderezar nuestros caminos, nuestros pensamientos, nuestro corazón para con Dios, hermano. Dios está dando tiempo, porque muchos se burlan. Ay, ¿por qué no viene Jesús todavía? Y desde hace tiempo lo están diciendo que viene. Esos cristianos evangélicos son unos grandes mentirosos. Ellos ignoran que Dios les está dando tiempo, que Dios es paciente, está dando tiempo para que procedan al arrepentimiento. Él no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, dice la Biblia, sino que Él quiere que las personas procedan al arrepentimiento, hermanos. Así que vamos a pedirle perdón a Dios en oración, porque más de una ocasión todos le hemos fallado, y que nos haga personas que vivamos conforme a su voluntad, temerosos de Él, que estemos dispuestos a renunciar al pecado, aunque nos guste, aunque lo amemos, pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que lo amemos a Él por sobre todas las cosas, hermano. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Poderoso Padre, gracias te damos por tu palabra expuesta el día de hoy. Gracias porque tú has hablado al corazón. Gracias, Padre, porque hemos visto que la persona no te da la gloria a ti ni el agradecimiento debido a ti. Tú estás airado
contra ellos, porque no te reconocen, porque no te ven como verdaderamente tú quieres ser visto, el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, el Dios sustentador de todas las cosas, el que nos creó a imagen y semejanza. Perdónanos cuando no te hemos glorificado como tú quieres ser glorificado. Perdónanos cuando nos hemos rebelado contra ti al no agradecerte como tú quieres ser agradecido, Señor, por toda tu bondad, por todo tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, por todas tus bendiciones, por lo que tú eres, oh bendito Dios, lo que has hecho en nosotros. Perdónanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Da convicción de pecado a los corazones de las personas que aún no te conocen, oh Señor, que puedan venir en fe y arrepentimiento ante ti, que por tu gracia, que por tu amor, que por tu poder puedan estar dispuestos ellos, oh Señor, a renunciar al pecado, a apartarse de todo lo malo y a poder venir a vivir en santidad, una vida digna del llamado que tú has hecho. Trae sabiduría, trae inteligencia a cada uno de nosotros, que aprovechemos bien el tiempo, que no andemos pensando en cosas malas para no ser seducidos por las mismas, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, todo nuestro ser pueda ser rendido al señorío de Cristo, y entonces y solo entonces poder venir a obedecerte y llevar frutos y ser así tus discípulos y traer honra, gloria, honor, poder y majestad a ti, oh Señor, que eres el Dios soberano, eternamente sabio, el Dios perdonador, restaurador, el Dios justo, el Dios santo, el Dios celoso, el Dios infinito, el Dios bondadoso, el Dios bueno, el Dios de amor, el Dios redentor. Ten misericordia de nosotros, Padre, y que tu palabra quede en nuestros corazones para la vivencia del Evangelio, y así podamos ser transformados como por un espejo de gloria en gloria a la misma semejanza de Cristo Jesús por el poder de tu Espíritu. En Cristo Jesús, amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su santa y bendita palabra. El Espíritu Santo es el único que nos transforma, hermanos. Solo vengamos a Él y Él nos va a transformar. Vamos a entonar el himno 9 que dice: ¿quién entrará? Dice su palabra: mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Verdad? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario.